Del Banco Nación. Nos metemos ahora de lleno en la polémica, creíamos y lo decíamos recién, ingresada de manera intencional en este momento por Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, que esbozó que los industriales, los empresarios, no deberían pagar los salarios a aquellas personas que deciden no vacunarse, y lo mismo con aquellos que tienen una dosis y que por no tener el esquema completo no quieren retornar a su puesto de trabajo. Lo decía recién Andrés Lerner, también Diego, quizás es una intención de subir al gobierno al ring y que de alguna manera diga algo, ¿no? Ya sea una ley, ya sea un decreto, digo, que se exprese y que ordene la situación. Hay posturas a favor y en contra en el equipo de Argentina en Vivo. Yo me gustaría comenzar por el señor Iván Jagroski, que siempre está por el carril del medio en estos casos, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal, Jagroski? Bueno, esto lo contamos hace algunas 3 semanas. Es decir, que los empresarios estaban explorando la posibilidad para instalar este tema. Lo hizo el titular de la empresa Visuar, Alejandro Schwartz, en un acto con Matías Culfas y con otro funcionario del gobierno, y ahora, que fue el primero que lo planteó, y ahora lo dice Daniel Funes de Rioja con una voz muchísimo más potente por ser el titular de la Unión Industrial Argentina. Para mí son dos cosas distintas, digamos. Una cosa es esto de, hay una voluntad, ¿no? También hay de no querer pagar, ¿no? Esto lo digo bien, Daniel. Que nunca viene mal, ¿no? Que nunca viene mal. Una excusa. Pero una cosa es que un trabajador o una trabajadora no tiene el esquema completo y por eso, con la variante Delta, los más pesimistas dicen en 3 semanas, los más optimistas dicen en 8, pero que va a tomar el mercado argentino, digamos, es decir, nosotros, va a ser probablemente la variante dominante. Me parece distinto, me parece perfectamente atendible el reclamo de un trabajador o una trabajadora que no quiera ir a trabajar porque no tiene el esquema completo. Distinto me parece el caso, que creo que es más un planteo político para incorporar, yo no creo al gobierno, yo creo que al sindicato en la discusión de decir, pará, yo tengo una empresa de 300 trabajadores, por ejemplo, de 100, de 50, de 10. ¿Por qué los que sí están vacunados tienen que cuidar al que no está vacunado y se ponen todos en riesgo? Yo no te obligo a vacunarte como Estado, no te obligo a vacunarte, pero exploro la posibilidad de decirte no te dejo entrar a trabajar. Y como no entras a trabajar, no cobras el sueldo. Pero el Estado no dice eso, y el Estado solamente te dice yo no te obligo. No, es que por eso te digo, jurídica, son dos, para mí hay como dos planos. El jurídico me parece que podés ganar tiempo, pero a la larga el empresario lo va a perder sí o sí porque tiene que ver con... los derechos laborales. Sí, y con la autonomía, digamos, con la decisión de la libertad individual. Ahora, creo que vos podés ganar el suficiente tiempo en la justicia laboral, en las cautelares que se vayan a presentar, como para que el sindicato se tenga que subir a esa mesa de negociación. Es más, casi te diría, con conocimiento de causa, que hay varios funcionarios que ya hablaron con secretarios generales de los gremios para subirlos a este debate, y que es más una deliberación política sanitaria que jurídica. Y como debate político sanitario, yo estoy no a favor, recontra a favor de esto que planteó Funes de Rioja y que plantean los sindicalistas. En términos políticos sanitarios, lo veo poco viable desde el punto de vista jurídico. Para que se llegue a ganar en la justicia laboral, me parece otro escenario. Está el doctor Sack, ¿no? También para asesorarnos. No soy doctor, pero jurídicamente. las consultas pertinentes, ¿no? A ver, en términos judiciales, es inviable aplicar una medida de este tipo si no se legisla. No puede ser el empresario el que decida, bueno, a partir de ahora voy a sancionar a aquellos empleados que no quieran vacunarse. Eso no es un camino posible. Lo pueden intentarlo, obviamente. A la larga, como bien decía Iván, tienen las de perder. Es muy sano para nosotros como sociedad que el debate lo presenten los empresarios, porque si lo hubiese presentado el gobierno o el oficialismo, tendríamos un coro de delirantes diciendo esto es fascismo, esto es infectadura, estas son nuevas restricciones. Bienvenido que el debate se instale, que corra, de hecho nosotros lo estamos dando, y que a la larga se llegue a un consenso para poder legislar al respecto. Si el gobierno finalmente dice es obligatorio vacunarse, pero por iniciativa de los empresarios que la trajeron a la mesa y se llega a un acuerdo general entre los sindicatos, los empresarios y todas las fuerzas políticas, tendremos una ley que, de cara a una segunda o tercera fase de la pandemia, nos plante mejor, porque está claro que esto continúa y que es necesario vacunarse para poder erradicar esta enfermedad una vez y para siempre. Perdón,
por la cuestión jurídica que voy a vulnerar acá, doctor Ariel Sack. No hay tiempo para una ley. No, y además pienso... decís. No hay tiempo, pero tiene que ser vía DNU. Claro. De última, validado por el Congreso de la Nación, pero no hay tiempo para una ley. La ley que había pedido el presidente del semáforo, qué sé yo. Todavía no salió. No, Está frenado. No. digamos, Ahora, no hay Pero tiempo. ahora tenés a la UIA pidiéndolo. Sí, no hay tiempo, pero- hay algunos legisladores que son mucho más rápidos cuando el pedido viene de ese lado. Por eso digo, Claro, pero es ¿sabés cuál interesante es que mi venga miedo? el planteo de ahí. Que se demore 4 meses y ahí algunos empresarios sí aprovechen para limpiar, viste, la plantilla, echen con... No va a ser con causa, pues jurídicamente no va a ser, pero quieran aprovechar también esa situación para sacarse de encima a un montón de trabajadores y trabajadoras, digamos. Que creo que son los dos ejes. El empresario tiene razón el reclamo de Funes de Rioja, pero también hay que, viste, protegerlos de sí mismos, ¿no? Claro. De que no darles demasiada No te sobregires. en ese Ahora, la sentido. cuestión social, que es un debate que se viene dando, porque cuando aumentó la posibilidad de vacunas y aumentó la cantidad de personas vacunadas, se abrió ese debate nuevamente. Bueno, si ya está la mayoría vacunada, yo puedo elegir no vacunarme, lamentablemente. Y es una mirada que, bueno, nosotros castigamos a las Vivianas Canosas, a todos los que tienen ese discurso justamente de hacer lo que quieras, tus libertades y demás, porque tu libertad termina donde empieza la del otro también, ¿no es cierto? Entonces me parece que acá en esta situación está también el debate social, ¿no? Si el que no se vacuna es castigado o no es castigado. la respuesta socialmente. sí. La respuesta es para mí sí. Bueno, Yo creo es que un ya le da un debate poco muy vergüenza. difícil de dar. Yo creo que La el no respuesta sí. vacunado por elección ya tiene vergüenza de confesarlo públicamente. Digo, hubo un momento en el que era de rebelde, ¿no? Es decir, no me quiero vacunar, yo estoy No, en pero contra. que ahora el discurso Hoy- es, si está la mayoría vacunada, ¿por qué me tengo que Bueno, vacunar? es Por eso que- digo, ahora el debate se dio vuelta para Pero, el otro lado. Es un blanqueo de un ¿entendés? egoísmo supino, ¿no? Totalmente, pero además Total. una pequeña complementación con lo que decís. No está la mayoría vacunada. Además, No, no está la mayoría mayoría. vacunada, ¿no? Todavía no se ha llegado al 60%, digo, no está la mayoría vacunada y para tener inmunidad de rebaño, No existe. los especialistas, que prácticamente no existe, pero están diciendo que tiene que estar arriba del 85, 90%, digo, estamos lejísimos de eso. Por lo tanto, a mí me parece que cualquier tipo, por supuesto, dentro de los marcos legales posibles, dentro de los acuerdos sociales posibles, porque estamos hablando de que no puede ser una decisión unilateral, por supuesto, de los empresarios, tienen que participar necesariamente quienes defienden los derechos de los trabajadores, que son los sindicatos, y por supuesto, el gobierno también tiene que sentar posición al respecto y llegar a un acuerdo. Ahora, dicho esto, para mí cualquier tipo de decisión que se tome en pos de estimular que las personas se vacunen, porque si no lo hacen, tienen un montón de restricciones, como sucede en Francia, que prácticamente hoy no Bueno, pueden pero ir a en Francia ningún lugar los no pero en Francia vacunados. tuvieron que ser tan exigentes porque la tienen- población no tenía total, conciencia tienen de mucho más vacunación. problemas que Me nosotros. parece que acá no Totalmente. pasó Ahora, hay eso, alternativas, justamente. ¿no? También, que es digamos, la coercitiva, que es la que propone Funes de Rioja, y está la alternativa más luminosa, si querés, que es, vos le decís a un trabajador, si te vacunás, venís con el esquema completo, podés tener más flexibilidad para elegir vacaciones, podés tener más flexibilidad para elegir turnos, podés tener más flexibilidad para otra cosa. Es decir, son dos escuelas. A lo que voy es, yo no sé si estoy a favor de una u otra, estoy a favor de que se haga algo para incentivar la vacunación. No, vos estás sin a favor de la lugar a coercitiva, dudas. seguro. Lo que está proponiendo. Sin lugar a Seguro. dudas. Se hace Iván, el no blando. proponiendo, No te- perdón. Se hace No te hagas el tibio acá. Se hace el soft. Claro, no. Perdón, Bueno, lo que acaba de vamos plantear, viendo. Iván es Gracias, Ariel. ampliar derechos, Claro, ampliar derechos ampliar para no caer derechos sobre o eso. restringirlos. Claro. Siempre Si una ampliar posibilidad es derechos. ampliar Siempre derechos, es como ampliar decir, te paga un plus por vacunación, bueno, está bárbaro, eso lo puede hacer el empresario porque es ampliar derechos del trabajador. Bueno, Ahora, el empleador está haciendo lo contrario, claro. Te quito Ahora- salario por no vacunarte y no se puede. Pero vos lo que estás planteando me parece es un poco, no sé, o sea, Yo no le dije- vas a, Además, vas no a es lo mismo que no pagarle, te dejen entrar Claro, un digo- museo que te saquen el No, salario. no, Pagarle no. Te estoy dando un escenario No, está hipotético irreal. Lo que te quiero decir Claro, es, pero si digo- te amplío tus derechos por vacunarte, el trabajador lo va a tomar a bien, obviamente. Ahora vos no podés restringir los derechos del trabajador, es ilegal. El trabajador se va por despedido, ¿no? ¿Cómo? No me pagaste el sueldo un día porque no fui a trabajar porque no Sí, me vacuné. hay una me voy- pandemia, ¿no? Digamos, ¿no? Está claro que hay Ahora- una pandemia, pero claro. vos no podés aprovechar cualquier escenario para tomar medidas de No es este cualquier tipo. escenario, No, es un el de escenario la que se da una pandemia. vez en la vida. Bueno, a ver, vamos a escuchar a una profesional, alguien que estudió de todos nosotros, una abogada, que es la doctora Natalia Salo, para que nos diga jurídicamente si esto podría aplicarse o no. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos y todas? Bien, muy bien. Bueno, la pregunta del millón ¿es aplicable esta medida que propone Funes de Rioja hoy por hoy en la Argentina? No, no es aplicable, porque contraría
varias cuestiones. En principio, el principio de reserva que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que no prohíbe. Un poco ahí lo que decía Ariel, no es una imposición legal, con lo cual el empleador o el empresario en el marco, dentro del seno de su empresa, no puede imponer o dar carácter de obligatoriedad a lo que la ley no establece. Esto no implica, obviamente, un debate necesario acerca de la obligatoriedad de la vacuna, pero si el Estado no impone como obligación la vacunación, no lo puede hacer normativamente dentro del seno de la empresa el empleador, porque la empresa no se sustrae de la institucionalidad del Estado, no es un reducto aparte. Claro. Y además otra cosa con respecto a lo que decía el titular de la UIA, ¿cómo va el empleador a no cumplir con su obligación contractual fundamental, que es la de pagar la remuneración, si eso no constituye una injuria o un incumplimiento contractual? Porque no le está imponiendo el Estado. Por eso creo que el debate es el poder político que no tiene el Estado para imponer, o los consensos que no se pudieron arbitrar para imponer la obligatoriedad de la vacunación, no pueden ser saldados a través de una discusión que está dando hoy en día la UIA, ¿no? Que a buena hora que se discuta, porque me parece un puntapié inicial para que puedan construirse esos consensos acerca de la obligatoriedad de la vacunación. Ahora, doctora, en ningún país del mundo por el momento es obligatoria la vacunación. Entiendo que esto es por la fase en la que se encuentra la vacuna a nivel mundial. Legalmente, por la fase, reitero, en la que se encuentra en Argentina, ¿cabería la posibilidad de que se haga obligatoria? Yo creo que la obligatoriedad de la vacuna respecto de las fases tienen que ver obviamente con estudios científicos de los que yo, por supuesto, desconozco. Sí me parece que cuando es trasladado, llevado al plano jurídico, por supuesto que tiene que ver con la relatividad de los derechos, porque aquella persona o aquel trabajador que no se vacuna puede poner en riesgo a toda la comunidad que está dentro de la empresa. Pero insisto, la obligatoriedad no tiene que recaer en una potestad inclusiva del empleador, porque más allá de que, por supuesto, cualquier tipo de situación puede acarrear o que lo despidan al trabajador, hay otra normativa que protege ante decisiones arbitrarias. Un trabajador no puede ser despedido alegando la ausencia de vacunación. Va a tener que alegar otros derechos, en este caso, que van a colisionar. Por eso digo, creo que la obligatoriedad no puede surgir por parte del empleador, porque no tiene potestad normativa para imponerlo. Claro. Claro. Y tampoco puede privarlo de la retribución o la contraprestación fundamental del contrato de trabajo, que es la remuneración. Claro. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo. No, por favor, a ustedes. Queda bastante claro. A ver, me parece que ese no es el debate central. Entiendo que lo que plantea Funes de Rioja, por supuesto, es obvio que no es legal la cuestión esta en términos tal cual está planteado, de que el día de mañana un empleador decida de manera unilateral no te pago más el sueldo. Por supuesto que no lo va a poder hacer. Es completamente ilegal y tendrá una demanda si eso lo quiere hacer. Pero lo que está haciendo Funes de Rioja, que creo que es lo que has dicho vos antes, Andy, un poco Iván también, es claro que me parece ha planteado el debate de una manera inteligente, por eso estamos hablando todo de este tema ahora, porque lo que se está haciendo es intentar, de acá a un tiempo, va a haber gente mucho menor que en países donde el movimiento antivacunas es mucho más fuerte. Sí. Eso es una virtud de la Argentina, realmente, es destacable, pero va a haber gente que no se va a querer vacunar. Bueno, a esa gente hay que limitarla, es así, porque le producen un perjuicio a la sociedad y no tienen ningún argumento racional ni científico para no vacunarse, salvo, por supuesto, que exista algún tipo de indicación médica en lo contrario, ¿no? Por supuesto. Como punto, me parece que igual está bueno contextualizar que Funes de Rioja está en un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno, ¿no? Es, podríamos decir, el primer presidente de la Unión Industrial Argentina que no tiene una empresa, que no es un empresario, han elegido un abogado laboralista para que conduzca esa entidad, que también en paralelo está pidiendo reformas impositivas y reformas laborales con las cuales el gobierno no está de acuerdo. Digo, para terminar de moldear el personaje Funes de Rioja, para quien está del otro lado y no termina de conocerlo, digo, está bastante enfrentado con el gobierno y está insistiendo sobre algunas cuestiones que son políticas más bien conservadoras, ¿no? Como el avance en una reforma laboral general y una baja impositiva, así digamos, lisa y llana, que es un discurso que vienen sosteniendo hace un tiempo ya los empresarios, que incluso se probó durante algún gobierno no tan lejano y que no ha tenido demasiados efectos. Ahora, me parece interesante esto que, otra vez, lo que decíamos al comienzo, es una discusión que es político-sanitaria, no jurídica, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos hubiéramos puesto muy finitos al comienzo de la pandemia, recuerden, había un terror generalizado. Yo te digo que hoy el Estado
te va a imponer que vos para salir a dar una vuelta a la manzana tenés que tener un número de documento par o impar. ¿Qué me decís? ¿Que es ilegal? Claro. Que no se puede. Pero ocurrió. En ese momento, ¿por qué se aceptó? Porque había un acuerdo social de que eso se podía hacer. Y ocurrió. Y no hubo... No por la doctora Salvo, ningún abogado salió a decir, Claro. o muy poquitos, esto es ilegal. Algunos sí. Claro, pero ¿por qué? Porque... ¿Y por qué lo mirábamos torcido, no como lo miramos ahora? Porque en ese momento el miedo, la preocupación nos Era hacía dejar la ley de lado respecto a un acuerdo social que había, que era decir, nos tenemos que cuidar. No, Bueno, pero también, perdón, Iván, porque fue el gobierno quien impulsó eso. Es No, que no esto salió no- Funes de Rioja pero a es que decir, esto no podés transitar de... Pero esto no podría ser nunca, por eso digo, esto no lo podría Claro, hacer. no Está claro tiene- que no no lo puede tiene hacer un aval. empresario. Pero digo, Ariel decía algo que me parece muy razonable. Si esto lo hubiera puesto el gobierno en escena, yo no sé si acordado o no, al margen de que efectivamente, como dice Andy, no hay una buena relación entre Funes de Rioja y el gobierno, le hizo un favorón Sí, Funes de Es Rioja un al centro. gobierno. Por Sí. supuesto. Entonces, hoy, si el gobierno dice, tomamos la propuesta de los empresarios y nos sentamos con los sindicatos, puede haber una suerte de acuerdo transversal en que eso vaya a ocurrir, que otra vez, los registros son dos, o son coercitivos, o son de ampliar, no sé si ampliar de hecho, sino de flexibilizarle Flexibilizar, llegar a algún al acuerdo trabajador intermedio. que opte, insisto, turnos, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son los dos caminos, pero creo que uno de los dos hay que agarrar sí o sí. Un hombre que conoce mucho el mundo de la industria, fue titular de la Unión Industrial Argentina, está en el Banco BIS en estos momentos, es el Vasco de Mendiguren, que está en línea con nosotros. Vasco, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Queremos conocer su opinión acerca de esto que, bueno, lanzó sobre la mesa Funes de Rioja. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que es un tema que tenemos que tratar. Primero, yo soy un defensor obsesivo de la vacunación, porque está muy claro ver los resultados. Pero también creo que hay que aclarar bien lo que estamos diciendo. Ningún empresario yo no puedo, por mí, primero obligar a vacunar a nadie, y puedo afectar el salario de alguien que se niegue a vacunar. Lo que sí creo que acá tenemos un tema positivo. Primero, estoy a favor de la vacuna. Segundo, una recuperación industrial importante, que ya dejó de ser un rebote y es una tendencia. Tercero, los protocolos que se pusieron en marcha en el sector industrial fueron muy positivos. Fíjense que a pesar del crecimiento del empleo industrial, como está sucediendo, la industria ha sido un foco de contagio, que funcionaron muy bien los protocolos. ¿Cómo fue este funcionamiento? En un trabajo conjunto con los sindicatos de cada sector, que logramos ese éxito. Entonces, yo creo que ahora nos queda el tema vacunación. Todos tenemos miedo del tema de la cepa delta, es una preocupación de todos. También de los propios trabajadores que hoy están trabajando. Y fíjense que la legislación hoy, sin darse cuenta o en alguna medida, parece que castiga al que se vacunó, porque aquel que se vacunó hoy tiene la obligación de volver a un trabajo presencial, y el que no se vacunó, no. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Sentarnos con el sector sindical, como lo hemos hecho con tanto éxito en los protocolos. No hay dos sectores iguales, ¿me comprendés? Sí. Lo que podemos hacer en el sector textil no tiene nada que ver con el sector automotriz, etcétera. A mí lo que me interesaría, primero, que creo que ya lo dije, no puedo ni yo echar a nadie, ni puedo yo obligar a vacunar a nadie. Queda claro eso, ¿no? Sí. Y jamás una medida de esta tiene que ser para precarizar el empleo, sino al contrario. Estamos buscando proteger al trabajador, que hoy lo está haciendo, y mantener también ese nivel de crecimiento importante que se está sosteniendo. Calculen que un trabajador en una línea industrial no es fácilmente sustituible. No es que yo puedo traer un trabajador temporario, como a lo mejor en otros sectores de un repositor de supermercado, es más fácil que yo pueda reemplazarlo. Una persona que está en una línea de armado, bueno, dificulta toda la línea. Ahora, Entonces, Vasco, ¿cómo sí, está? Luli perdóname que te Trujillo termine. lo saluda. Le quiero preguntar si tiene algún dato del sector industrial sobre el porcentaje de empleados que no se quieren vacunar, porque afortunadamente en la Argentina no es un número elevado el que rechaza las vacunas.
Muy bien tu pregunta, esto es muy importante. ¿Ahora me escuchan? Sí. Adelante. Exactamente, este es un tema muy importante. En Argentina la gente, pasado esta campaña terrible que hubo en contra de la vacuna, al ver los resultados optó por la vacuna. ¿sí? Claro. No es un tema importante dentro de la industria. Ahora, ¿qué planteo yo? A mí me gusta tratar de llegar por el incentivo. Todo convenio colectivo de empresas tiene miles de cosas que se pueden dar como incentivo. Por ejemplo, el convenio mío, que es el textil, desde elección de turnos, desde muchas cosas que podemos buscar junto con el sindicato, que nos ayude a promover en forma activa, positiva, a la vacunación. Y los primeros que nos van a ayudar, no le quepa duda, que son las comisiones internas, porque Claro. han trabajado muy bien. Hay experiencia sobre este tema, no hay que subestimarla. Claro. Vasco, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. A ustedes, hasta luego. Adiós.